Balón de oro, Karim, balón de oro. ¿Qué tal? Muy buenos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy es martes in the night, 18 de octubre, y vamos a dar la vuelta típica de todos los días para ver qué novedades. Ya sabéis, de momento partidazo del sábado aquí a las 9 de la noche contra el Sevilla, así que aprovechamos para meter una reona a las obras. Buenos días, chavalotes, buenos días. Ahí están hablando de sus cosillas. Uy, 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 la fachada sur, ¿cómo la tenemos, qué bonita. El brillo que desprende a estas horas de la mañana, qué bonito, cómo empieza a salir el sol. Tenemos el cielo totalmente despejado, simplemente con las grúas. Estas grúas torres que hacen posible esta pedazo de remodelación. Y bueno, pues a simple vista lo que puedo ver es que hay lamas aquí, armarios de lamas, que tienen preparado para ir subiendo. Ayer parece que completaron toda esta parte de aquí la completaron ayer. Y aquí tenemos a los pedazos de cracks, como hemos sacado antes, poniendo una última lama, en este caso última lama, para seguir tapando toda esa columna. Ojo, 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 porque ha habido un intento de robo. Debe ser que los adhesivos se pagan a buen precio. Y ya viendo más o menos la instalación de las lamas, veo que esa columna, a ver que me muevo para verlo mejor, esta columna que tenemos aquí sí tiene los soportes de erizo totalmente instalados y preparados para montar e instalar las siguientes lamas, pero veo que a la izquierda no tenemos más soportes de erizo para poder instalar más lamas, así que me da a mí que van a instalar esa columna y posteriormente seguirán colocando esos nexos para la pronta instalación de las nuevas lamas en la mitad superior, en esta zona, en esta esquina de la Torre B. Ahora hablaremos del Balón de Oro, Ahora hablaremos del Balón de Oro. Qué nervios que se ha puesto en verde. Ya sabéis, niños, no crucéis con el semáforo en rojo. Ahora mismo estoy debajo, justo debajo de lo que es la parte más extrema del plumín que está trabajando en la cubierta. Ahora mismo esa boya, si se cae en mi maldita cabeza. Pero no se caerá porque está todo preparado. Venga, modo gran angular de la esquina de la Torre B. ¿Qué tenemos por aquí? Pasamos el móvil por encima de la valla, nunca a través, y no vemos nada, así que me voy a mi casa. Que sí, que hay cositas, no os vayáis, que no me voy. Aquí tenemos los armarios donde van cogiendo esas lamas, que se ven perfectamente la curvatura, la leve curvatura que tiene cada una de ellas para la esquina de la Torre B en este caso. Y ahí vemos como tienen unos cuantos armarios preparados, acopiados para seguir subiendo las mismísimas lamas. Madre mía, qué pedazo de imagen. Esta imagen la podéis capturar para un cuadro en vuestro salón, en vuestra habitación, en el baño o donde queráis. Os doy permiso. Y que también tenemos aquí más armarios, así que yo creo que ojito, ojito, porque hoy se van a tirar todo el día poniendo lamas. Qué aburrido, qué aburrido poner lamas. Yo quiero quitar pegatinas, quiero quitar adhesivos. Ahí vemos cómo esa se empieza a asomar. Parece que ha habido un intento de desprendimiento de la pegatina, de ese adhesivo. Y aquí tenemos justamente la parte llana de la esquina de la Torre B, donde entran y salen más material, más camiones para entrar, para traer más material. Aquí tenemos otro armario. Nos movemos, Plaza de Lima, Torre Europa. Nos subimos también por aquí, por encima de la valla. Aquí tenemos lo que decía antes, estos armarios llenitos de lamas. En el día de hoy se van a tirar todo el día haciendo lo mismo, subiendo lamas aquí en la esquina de la Torre B. ¿Os gusta? Pues dejadme un like. Bueno, y antes lo decimos que en toda esta parte de aquí, hacia la parte de Castellana, no tenemos nexos instalados, y yo creo que esta plataforma lo que está haciendo es ya preparar lo que van a ser los siguientes nexos, los siguientes soportes de erizo en estos soportes verticales, para empezar ya con el frenesí de comenzar a instalar ya lo que van a ser las lamas de esta parte más curvada, porque es verdad que aquí es parte curvada, pero no se aprecia muy bien, pero en esta parte de aquí también es mucha curva, muchísima curva. Pero no os preocupéis, estaremos al tanto durante toda esta semana. Vamos a ver, porque el sábado tenemos partidazo aquí contra el Sevilla. Es verdad que el Sevilla está en ruinas, está fatal, prácticamente colista. Bueno, colista no, de los últimos, pero aún así no hay que fiarse in the night. Vamos a asomarnos un poquito a la parte superior de la Torre B, a esta parte de la viga corona, donde todos los días trabajan. Ahí en la zona es verdad que no se ve desde el suelo muy bien, pero obviamente mirad cómo siguen colocando más chapa en la parte superior de la viga corona, aquí en la esquina de la Torre B.
Y de este modo gran angular también podemos apreciar la parte inferior. Ahí vemos como esas líneas de vidas colocadas para empezar a colocar ya lo que van a ser la chapa en la parte más inferior de la viga corona, aquí a su paso esta esquinita de la Torre B, esquinita de Concha Espina con Castellana. Venga, me voy corriendo porque se me suben las hormigas. Nos despedimos momentáneamente de la esquina de la Torre B, esa parte llana donde reciben mucho material. Ahora mismo tenemos un montón de plataformas, grúas y las lamitas, esas lamas curvas que van subiendo aquí a la esquina de la Torre B, donde las dejan acopiadas y luego las cogen como si fuesen un águila a un conejo y las suben para instalarla en su sitio definitivo. Aquí vamos abandonando lo que decía antes, nos asomamos por la parte interna de la esquina de la Torre B, bueno, la Torre B, vemos que ya está totalmente fraguado todo ese hormigón de los huecos de los ascensores y donde van asomándose ya esas conexiones que van instalando entre soporte vertical y soporte vertical, ¿eh? Es una barbarie lo que están haciendo, cómo están trabajando en la parte de Castellana, están a tope con la instalación de las conexiones. Ya tenemos esos tirantes también entre los soportes verticales. Tampoco cesan los trabajos en alturas, en este caso en la cubierta oeste, donde siguen dejando material. Todavía no han dejado todas las lamas, veremos a ver si vemos alzar o izar alguna de las lamas a la cubierta oeste. Y tiene pinta de que esta parte del soporte vertical no lo van a arreglar, veremos a ver, porque a lo mejor ya lo vemos taparse y ya se va a quedar ahí ese resquicio. Madre mía, ahí el toque, empieza a asomarse el sol ya, empieza a asomarse el sol, mirad cómo empieza a penetrarse entre las lamas. Uy, 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 ¿qué ha pasado aquí? Ahí, entre las lamas de la esquina de la Torre B. Mirad qué preciosa imagen. Sale un camión, vamos a ver qué ha dejado, vamos a la parte de Castellana. Justo lo decimos y tenemos aquí las lamas para la parte de la cubierta oeste, las dejan aquí acopiadas, que por cierto hay un montón, Madre mía, todas las lamas que faltan por colocar en la cubierta oeste, y mirad cómo las dejan ahí acopiadas en la parte de Castellana. Es posible que ese camión que hemos visto ahora mismo, que se ha ido, ese que estábamos viendo que desalojaba el Santiago Bernabéu, es posible que ese sea el responsable de traer todas estas lamas que están acopiados aquí en la parte de Castellana. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver si han traído nuevas piezas para la cercha febrero, o a ver si han movido la cercha enero a la parte más central para seguir montando las siguientes cerchas. Lo que decía antes, ahí tenemos todas las conexiones que van colocando entre los soportes verticales. Un trabajo muy delicado y muy costoso, en el que mirad cómo ha avanzado, Cuando vine de Varsovia vi que estaban todos los soportes verticales, eso fue la semana pasada, y mirad cómo ha avanzado el trabajo de la colocación de las conexiones entre los soportes verticales, donde seguidamente empezarán a colocar los tirantes, no en todos los lados, porque por ejemplo aquí ponemos una imagen perfecta del ejemplo donde a la derecha sí vamos a tener tirantes, y a la izquierda no tenemos tirantes, porque en la parte de las escuadras no tenemos esas mini orejetas, esos mini agujeros. Pero bueno, vamos a ver si desde aquí podemos verlo mejor. Voy a hacer el algodón de azúcar. ¿Y qué tal? Bienvenidos a la parte... Es que, quien no lo entienda, es que aquí hay muchas telarañas, y siempre que paso, pues hay mucho... Pues ya sabes, cada vez que pasas por un sitio donde hay telarañas, pues como si hicieses un algodón de azúcar, por lo mismo. Y aquí estamos un día más, hoy estamos... ¿A qué día estamos hoy? 18 de octubre, que no sé si lo había dicho antes. Y aquí estamos en la parte central de la Castellana, donde he dicho antes y reitero que están colocando muchas conexiones, las conexiones pertinentes e indicadas en su sitio, para seguir avanzando en la remodelación y en la colocación de esta piel del nuevo Bernabéu in the Night, donde se sigue trabajando en todos los ámbitos y en todos los sectores. He de decir que ayer estaban dejando con unos cubilotes de hormigón en la parte superior de la viga corona más cercana a la grada oeste, estaban dejando esos cubilotes con hormigón. Bueno, luego desde el interior se va a ver mejor, pero bueno, desde aquí lo digo para que luego estemos al tanto, por si acaso se me olvida. Estaban echando hormigón en toda esa planta de ahí arriba más cercana a la grada, que no a la parte de Castellana. Bueno, venga, vamos a movernos, que quiero ver a ver si hay alguna novedad en el banco de pruebas, en el banco de montaje ahí de las cerchas. ¡Ojo! No tengo hambre, gracias. Bueno, me parece una vergüenza lo que pasó ayer en la gala. Es verdad que, bueno, yo creo que a Karim Benzema le han dado el Balón de Oro por tapar bocas, porque es que se lo merecía, sin ninguna duda. Pero ese darle el premio al Manchester City, ¿darle el premio al Manchester City de qué? Si el Real Madrid ganó la Liga, ganó la Champions y ganó al Manchester City.
Es que de verdad nos tienen mucha envidia. Aquí tenemos la parte de Castellana donde están montando las cerchas, en este caso la cercha Enero, que siguen trabajando por lo que veo en ella. Ahí lo tenemos. Y están montando una especie de andamio en esta parte de aquí. Y es posible que sea para ayudarse con el trabajo de la instalación de las piezas para las siguientes cerchas, cuando estén todas preparadas en los diferentes espacios que quedan libres aquí. Pues que esta plataforma, este andamio, este pedazo de andamio, porque mirad, parecen las fiestas de Vizcaya, ¿no? O del norte, esos montículos de gente, esa pedazo de columna que hacen con gente, ¿no? Aquí tenemos, no sé exactamente si es Vizcaya o no sé dónde es, pero es ahí arriba, en el norte. Ahí vemos la pedazo de pirámide que están haciendo, esa pedazo de columna, ese rascacielos, en la parte de la cercha Enero, al ladito de la cercha Enero, que veremos a ver su utilidad, pero todo apunta que es para ayudar a los trabajadores a que puedan seguir trabajando en el mantenimiento y la instalación de las nuevas cerchas. Y creo que esto es posible que sea para ayudar a las grúas a que se pueda izar a su sitio, porque en el día de ayer no estaban y veo que han colocado 4, 1, 2, 3 y 4 ahí en la parte norte de esta cercha. De todas formas, ahora nos moveremos para la parte de la Torre C para ver si hay más novedades. Nos subimos al montículo de Honduras, con todo su permiso a Honduras. Y aquí pasamos por al lado del andamio que están colocando, al lado de la cercha Enero. Bueno, Honduras, con todo vuestro permiso, espero que me dejéis. Me subo al montículo y vemos aquí desde este pedazo de montículo de los mundiales del 82, bueno, del mundial del 82. A ver si tenemos novedades en la zona, en la cercha number 1. Y a ver si conseguimos ver alguna nueva actualización en esta nueva cercha que tenemos aquí prácticamente montada ya. Yo diría que ya está al 99% montada. Lo que decía antes, han puesto esos enganches en la parte superior. Aquí lo tenemos, me imagino que será para la ayuda del izado. Bueno, quitamos tune, volvemos al modo gran angular. Vamos a ver qué tenemos justo detrás también de la cercha number 1, de la cercha de Enero, donde veo que están ahí arriba, en la parte superior de estos soportes verticales donde dieron problemas. Parece ser que han vuelto a recolocar las orejetas de una de las guías que hay en la parte de la Torre C. Parece ser que una de las conexiones no entraba, no encajaba, y es posible que hayan recolocado esa guía, ese faldón, para que encaje perfectamente las nuevas conexiones en su debido sitio. Ahí vemos cómo faltan unas cuantas en la parte superior de estos soportes verticales, pero vemos que prácticamente este trabajo se está llevando muy bien y a cabo en todos los ámbitos, en todas las zonas. Ahí lo tenemos, como en las mayorías de los huecos que tienen que ir esas conexiones ya están prácticamente tapados. Pero es que no podemos tener prisa porque estos soportes verticales apenas tienen 2 semanas ya. Es que apenas tienen 2 semanas recién colocados, están fresquitos todavía. Así que nada, nos bajamos del montículo de Honduras, nos vamos hacia Rafael Salgado in the Night. Y quiero que vengáis conmigo, quiero que me acompañéis a dar esta vuelta al mismísimo Templo Blanco. Bueno, aquí lo tenemos, las 10 de la mañana, y tenemos un total de 16 grados. Buena temperatura, yo creo que hace un poquito más de 16 grados, porque yo la verdad que tengo ya calor. ¡Ey! Nos levantamos por aquí y vemos que tenemos mucho movimiento en la parte inferior de estos soportes amarillos, donde van a soportar esas pedazos de cerchas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y la gran pregunta que os hacéis todos, ¿cuándo las subirán? Y la gran pregunta, ¿cuántas grúas lo van a hacer? Y la gran pregunta, ¿cuándo izarán la primera? Tantas preguntas y todas sin resolver. Aquí tenemos la parte del motor de esta parte norte, donde vimos ayer en riguroso directo cómo la montaban. Ahí vemos todas las conexiones y todo lo necesario, todos los elementos pertinentes para que esta pedazo de cercha, esta mostrenca llamada Enero, bautizada aquí en el canal como Enero, sea capaz de moverse para abrir y cerrar esa parte de la cubierta in the night, o in the day también. Modo gran angular de la esquina de la Torre C, dejamos atrás un poquito Castellana y llegamos hacia Rafael Salgado levemente. Y ahí veremos cómo siguen instalando más chapa en la parte superior de la viga Crona. Ya prácticamente al paso de Rafael Salgado, vemos que todavía faltan muchas por colocar y que ahora mismo esos pedazos de cracks están trabajando en el intento de conexiones in the night entre los soportes verticales. Bueno, ayer vimos en primicia aquí en el canal de JR, el único que lo pilló, fuimos capaces de ver cómo ponían esa primera lama
en la esquina de la Torre C y veo que esas lamas que tienen que ir en ese lado, de momento no han puesto más. Han tardado más de 24 horas y de momento no han puesto más lamas en la esquina de la Torre C. Parece que no urge, de momento están ahí acopiadas. Es posible que en cualquier momento, las suban. Vamos a fijarnos bien en la parte de Castellana a ver si vemos algún nuevo elemento para las terchas. De momento las grúas que están aquí en esta esquina, madre mía, es que todas las grúas que hay, parece el Valle Encantado. Ahí tenemos Torre Europa ahí al fondo, madre mía, qué bonita, qué bonita. Vamos a ver si tenemos algún trabajador ahí trabajando con el portátil. Nada, no veo nada, el salseo se ha acabado. Llega material a la obra y vemos ese pedazo de tráiler, ese pedazo de camión que no sé qué es, no sé qué trae. A ver qué tenemos ahí. Nada, es un manipulador. Tenemos la cercha de enero, parece que ya casi al completo. Donde lo que decía antes, han colocado esos enganches en la parte superior. Yo imagino que serán para el izado, para la ayuda del izado. Pero no sé muy bien, si me equivoco me corregís, Yo no soy perfecto ni quiero serlo, tiene que ser súper aburrido. Vamos avanzando, venga, que se nos suben las hormigas. Ay, que me pica, que me pica. Vemos aquí cómo siguen trabajando, parece que vamos a ver la instalación de esos nexos también en estos soportes verticales. De momento no hay muchos nexos, no hay muchos soportes de erizo. Creo que hasta este soporte vertical de aquí, tanto en la mitad inferior como en la mitad superior, tenemos los nexos colocados y perfectamente preparados para la llegada de las nuevas lamas, que ya sabéis que las tenemos acopiadas en este lado de aquí. Y parece ser que AirTrans, la empresa AirTrans, ha traído más lamas. Vamos a ver si esperamos a ver la grúa camión que va a sacar de ahí. Mientras tanto os voy dejando esta belleza, que no es Maribel, no es Maribel, es la fachada norte, aquí en Rafael Salgado, donde de momento no han quitado estos adhesivos, no han quitado estas pegatinas en estas columnas más cercanas a la Torre C, ni tampoco en la parte superior. Veremos a ver si han quitado las pegatinas en la parte más cercana a la Torre D. Voy a guardar aquí un segundito a ver qué va a sacar este pedazo de grúa camión. Y efectivamente son lamas que están dejando acopiados justo enfrente de la puerta 21. Bueno, y por lo que veo han traído más lamas y las han dejado acopiadas ahí, en la parte central de Rafael Salgado. Qué raro, ¿no? Qué raro. O sea, aquí no hay que poner más lamas. Digo, bueno, es posible que haya que colocar todavía lamas ahí en la parte superior, en toda esta parte de aquí, pero no están colocados los nexos. O no sé si con esos soportes de erizo valdría y podrían ya colocar las lamas en este lado, pero todavía no. Yo creo que todavía no. Yo creo que estas lamas van a ir para la esquina de la Torre D, que ya sabéis que la esquina de la Torre D también están colocando las lamas. Empezaron a colocar cuando yo estaba en Varsovia in the Night la mitad inferior y de momento no han puesto nada más. Es verdad que en el día de ayer, ahora lo veremos, pero en el día de ayer estaban quitando las pegatinas en algunas columnas de esta esquina de la Torre D. Restaurante José Luis. Estoy flipando, pero ¿habéis visto toda la cantidad de lamas que tenemos aquí? El ejército de lamas que hay aquí en la parte de Rafael Salgado. Pero esto es una brutalidad y están totalmente rectas. No parece que sean para la esquina. Son totalmente rectas y auguro de que no van a ser para las esquinas. Pero aquí tenemos todas totalmente acopiadas, descansando. Ahí, míralas. Parecen buenas y todo, ahí. Veremos a ver, porque quiero estar muy atento. Quiero estar muy atento a ver dónde las van a colocar, porque la intriga me corre. Ahí tenemos esa empresa Calcip, que es la encargada de seguir colocando más chapa de aluminio en la parte superior, en la cubierta. Ahí tenemos ese rollo también, que es el que hace sacar los materiales que ya están listos. Y ahí vemos cómo los van dejando acopiados en este lado, justamente entre la puerta 31 y el acopio de lamas. Ahí están, para que veáis un zoom a todos los materiales nuevos que están haciendo con esa empresa de Calcip. Madre mía, yo es que no me acuerdo si la temporada pasada, cuando había partido y partido, cuando había muy poca diferencia y margen entre partido y partido, yo creo que no había tanto volumen de trabajo como hay esta temporada. Es como que les han metido otro giro de tuerca. Pero mucho mejor, mucho mejor. Aquí tenemos la fachada norte, donde lo que decía antes, ahí vemos que faltan algunas lamas por quitar las pegatinas y dejarlas totalmente desnudas, así que veremos a ver cuándo las quitan, estaremos al tanto, no os preocupéis. Y si no estás suscrito, suscríbete para saber cuándo van a quitar estas pegatinas, cuándo van a subir las cerchas, cuándo va a jugar el Real Madrid, todo. Y por supuesto, el like. Venga, nos vamos hacia parte de Padre Damián
Vale. Hop. Pero es que encima no es suficiente, que es que han traído más lamas. Madre mía, más lamas para la esquina de la Torre D. O no sé para dónde, pero tiene pinta de que para la esquina de la Torre D, porque están ahí justo enfrente. Bueno, ahora pensándolo mejor, creo que ya sé de dónde es. Puede ser que sean para la mitad superior, porque ya sabéis que desde hace unas cuantas semanas tenemos colocados todos los nexos y soportes de erizo en la mitad superior, en todas estas columnas de la mitad superior. Así que es posible que esas lamas sean para la mitad superior de esta esquina de la Torre D. Modo gran angular, y ahora me fijo de una cosita que lo voy a sacar aquí en el canal, no os preocupéis. Y es que están colocando lamas también en esta mitad inferior, ya por la parte y la cara de Padre Damián. Esta columna de aquí es nueva, parece que están colocando... Madre mía. Digo, voy a hacer un directo de las lamas, pero es que... ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Se están colocando lamas en todos los lados. Por cierto, nuevo material que está llegando aquí. Parece chapa, ahí lo tenemos. Y parecen esas piezas que van colocando en la parte superior, en las cubiertas. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos a ver qué es, pero ya os digo que aquí están colocando lamas. Mirad, dos plataformas, una cesta, otra cesta, faltan los trabajadores que me imagino que estarán desayunando. Y la posición indicada e idónea, y es que están colocando las lamas en este lado de aquí, esquina de la Torre D. Bueno, bienvenidos a la parte de Padre Damián, bienvenidos a la parte de este camionaco, donde ha traído unas nuevas megapiezas para seguir instalando en el Santiago Bernabéu, chapa, nuevos pilares y nuevo material que acaba de llegar. Bueno, sí, está llegando ahora mismo al Santiago Bernabéu, y aquí nos han dejado aposta el camión para poder grabarlo e inmortalizarlo en el vídeo de hoy, 18 de octubre. Estoy flipando con todo lo que está pasando, en el Santiago Bernabéu, pero es que cuando sea el parón del Mundial, aquí el mes que viene en noviembre, vamos a flipar, vamos a flipar porque va a haber más todavía. Flipemos todos juntos. Aquí tenemos toda la parte del hueco de ascensores, justo en ese lado de ahí. Aquí ya ha sido enfoscado, ya sabéis que siguen trabajando en el enfoscado en la parte superior, donde ahí en esa parte no se ve, pero de momento sigue de color naranja, ahí lo tenemos, se ve un poquito. Vamos a ver si han colocado más chapa en los descalzillos de los tramos de escaleras, estos tramos de escaleras blanquitos como nuestro corazón, y que parece que ese trabajo, pues bueno, parece que se ha quedado como un poco en stand-by, ¿no? De momento no han colocado más chapa en los diferentes descansillos de estas escaleras que dan acceso desde el Torreón al nuevo edificio y viceversa. Y llegamos a la parte de Padre Damián in the Nights, donde tenemos, ya sabéis, mucho trabajo en la parte interna de esta tripota, donde han continuado con la construcción de los habitáculos en la parte interior. También siguen colocando más chapa en diferentes partes del nuevo edificio. Y así a simple vista lo que puedo ver es que tenemos nuevos soportes verticales en la parte del Torreón Sur. Parece que tenemos un total de 2 soportes verticales nuevos, a diferencia del día de ayer. Pero bueno, vamos a verlo ahora desde más de cerca y a ver si han traído más. También tenemos que estar al tanto a ver si han montado las tubulares en la parte superior, ahí en la viga corona, para seguir formando esas pirámides que son brutales. El peso que lleva cada pirámide es brutal. Y terminar ya de una vez con el beso también en la parte superior de la viga corona, en los cordones superiores. Ahí tenemos la viga que vimos ayer cómo llegaba al Santiago Bernabéu en el directo de la primera lama, del izado de la primera lama en la esquina de la Torre C. Vamos a cruzar un segundito con mucho cuidado. Ahí tenemos, ahí lo tenéis, ese nuevo cordón de momento no han soltado las eslingas, que fue para el transporte del acopio. Parece que no han colocado tampoco las pletinas, por lo que veo. Así que hasta que no montemos las tubulares, no se sube. Ahí está la puerta abierta, en ese lado de ahí, así que todo indica de que va a venir un transporte. Este es, el que hemos visto antes, claro, eso es. Aquí está, le han dicho, venga machote, pasa ya. Y el machote ha dicho, venga, pues paso. Machote con todo el cariño, Vale, pues todo apunta de que ya han subido tubulares, porque la que teníamos ayer en la parte de aquí del palco de honor ya estaba ya copiada y parece que ya no está, así que es posible, y luego lo veremos cuando entremos, que ya lo hayan subido. Parece que estén montando ya lo que va a ser, lo que tiene pinta de ser la última pirámide para soportar uno de los cordones, de los últimos cordones ya de la viga corona, último cordón superior de la mismísima viga corona. Aquí lo tenemos. Las nuevas piezas in the nights que están llegando al Santiago Bernabéu. Las va a meter por ahí, por donde hemos dicho. Ahí lo vemos. Uy, qué bien la mete, qué bien la mete.
hay que rentabilizar todos los huecos que hay totalmente vacíos, y en este caso pues este de aquí lo dejan para cuando viene algún camión, en este caso alguna góndola como esta, pues aprovechan para copiar los materiales aquí. Luego ya con las LR directamente lo que hacen es enganchar con las eslingas y lo dejan en la parte interna de la plaza de Sagrados Corazones, esta placita que va a ver aquí. Ahora nos acercaremos de todas formas aquí en Sagrados Corazones, nos acercaremos y nos subiremos un poco por la valla para ver qué es lo que está pasando en el interior de la plaza de Sagrados Corazones, a ver qué material tienen en el día de hoy, a ver si tienen algún soporte vertical acopiado. Pero a mí me da que ya han subido todos los que tenían que subir o todos los que había aquí. Aquí los tenemos desde una vista frontal, esa instalación de los soportes verticales, joder, con los camioncitos. Esa instalación de los soportes verticales que a medida que vayan instalando los mismos van a ir colocando esas conexiones como tenemos ya en la esquina de la torre A. Oye, no sé vosotros, pero yo tengo un hambre ya. Me comía un cerdo con agua negra y con todos mis respetos al cerdo. Ahí con la manzana en la boca. Camión de ayuda humanitaria. Antes de pasar claramente a la parte de Sagrados Corazones, a esta placita, vemos ahí en la parte superior cómo siguen formando esos tabiques para los habitáculos, para esas salas, para esas habitaciones que se están haciendo en la parte del nuevo edificio. Y me gusta ver esto porque eso es claramente ya prácticamente el final del nuevo edificio. Estamos viendo ya el principio del final. Bueno, aquí tenemos la plaza de Sagrados Corazones, donde tenemos y aprovechan para acopiar diferente maquinaria, hasta incluso a veces piezas que van a meter al Santiago Bernabéu. Y ahora nos vamos a asomar por encima de la valla, nunca a través, para ver qué está pasando en la plaza de Sagrados Corazones, a ver qué material tienen acopiado. Vamos a ver si con un zoom podemos ver lo que está pasando en la viga corona. Ahí vemos, sí, han colocado una de las tubulares. Por cierto, había una de las tubulares que era inmensa. Vamos a ver si sigue ahí o si no la han subido. Nada, sigue ahí, sigue ahí la pedazo de tubular. Eso es una Nacho Vidal en toda regla. Mirad qué pedazo de tubular. Haced una comparación con los trabajadores que están al lado, pero mirad qué pedazo de tubular que está al lado del cordón superior de la viga corona. Inmenso, madre mía. Ve a mí que esta semana va a haber mucho jaleo en la parte superior, ahí donde la viga corona. Nos echamos un poquito para atrás para dejar esta preciosa imagen, modo gran angular de toda esta parte de Padre Damián, esquina con Torre A y Concha Espina. Podemos hacer un barrido también de derecha e izquierda para que veáis toda la parte del nuevo edificio, los tramos de escaleras, los nuevos soportes verticales instalados. Vamos a fijarnos a ver si han traído algún otro nuevo. Pero no tiene pinta, no tiene mucha pinta, porque mirad, de momento no tenemos ningún enganche inferior en esa parte del torreón, así que ya han colocado todos los soportes verticales que tenían que colocar. Balón de oro, Karim, balón de oro. Bueno, seguimos viendo lo que está pasando aquí en la esquina de la torre A. De momento poquitas cosas más, es verdad que han ido colocando esas conexiones entre los soportes verticales, pero parece que ya están prácticamente todas las conexiones puestas. Ahí tenemos también la parte del hueco del ascensor, ese elevador de servicios que va a haber también en esta parte de la puerta 38. Vamos a esperar a que se vaya el autobús. El pobre conductor no tiene la culpa de estar en medio. Y aquí lo tenemos ya una vista, una imagen muy limpia de lo que está pasando en esa parte de ahí, donde vemos que han ido colocando esa chapa en los mismos laterales, en las paredes de esta instalación del elevador de servicios. Lo que digo, al lado de la puerta 38. Modo gran angular, barrido de derecha e izquierda para que veáis toda la parte de Castellana, Concha Espina, toda la fachada sur, donde ya llevamos viendo muchísimo tiempo todas estas lamas puestas, totalmente desnudas. Ahí tenemos la parte del interior, a ver qué están haciendo con las viseras, a ver qué están haciendo con los palcos, a ver qué están haciendo en general. Luego entraremos para ver qué está pasando, así que no te lo puedes perder. Suscríbete, dale al like, activa notificaciones para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo. Bueno, en este caso voy subiendo una nueva toma desde la parte de Concha Espina al fondo sur, y vamos a terminar la vuelta en la parte de la Torre B para ver cuántas lamas han puesto en esta esquina de la Torre B. Mirad qué bonito está quedando. A medida que han ido colocando e instalando esas lamas, han ido quitando ya las pegatinas, esos adhesivos, para dejar las lamas completamente desnudas. Mirad qué imagen más bonita, tío. No sé si yo me mereceré un like, pero esto es una pedazo de imagen, y esta imagen sí se merece un like. Por favor, un like.
Bueno, pues terminamos la vuelta donde la hemos empezado y de momento tampoco han colocado más lamas en esa columna donde hemos visto al principio del vídeo. Se han empezado a instalar ya las nuevas lamas en ese lado. Habrá que estar muy atentos, no os preocupéis porque estaremos aquí para ver los avances durante todo el día, así que hasta aquí la vuelta al exterior, luego entraremos al interior. Muchas gracias a todos, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise las notificaciones de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao chao.